Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos, bienvenidas un martes más, esta vez es martes, a nuestro queridísimo club de lectura asimétrico. Hoy, como sabéis, venimos a hablar de este precioso libro, El proyecto y la mirada, con nuestro queridísimo Elio Piñón. Disculpad, todavía mi voz no está al 100%, estoy un poquito afónica todavía, pero bueno, espero que me oigáis bien, pero en realidad el que tenéis que escuchar bien es a Elio, no a mí, al que ya veo, por cierto, preparadísimo para entrar. Elio, dame un minutito antes de arrancar con la sesión. Vamos a darles a nuestros asimétricos y asimétricas la oportunidad de ir uniéndose, de que la plataforma les avise de que ya estamos en directo. Y voy a aprovechar estos minutitos, como sabéis que hago siempre, para agradecer a los invitados de la semana pasada. Estuvieron con nosotros, si os acordáis, Daniel García Escudero y Eugeni Bach. Estuvimos hablando con ellos de su precioso libro Álvar Alto, un ensayo sobre espacio, recorrido y orden. Como sabéis, dejamos todas nuestras sesiones colgadas, ¿vale? Están colgadas en nuestro perfil, podéis acceder a ellas cuando os venga mejor. Si os viene mejor en directo, fenomenal. Si os viene mejor después, sábado, domingo, lunes, cuando queráis, están ahí para vosotros y para vosotras. Os recuerdo, antes de arrancar, que tanto en esta casillita de aquí de comentarios como en este simbolito de preguntas podéis trasladar, en este caso a Elio, todas vuestras preguntas, vuestras consultas, vuestros comentarios durante la sesión, ¿vale? Yo voy a intentar hacer lo posible, como siempre, para trasladárselo y que él pues pueda ir contestándolo. Yo creo que, Elio, si te parece bien, vamos a empezar ya. Te voy a mandar la, la invitación para transmitir en directo conmigo. Sobre todo y principalmente que veáis a Elio, que le escuchéis bien. Muy Buenas bien. tardes, Elio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, ¿y tú cómo estás? ¡Qué Muy bien. alegría! ¿Me ves? ¿Me Sí, sí, te ves? veo perfecta, sí. ¡Ay, qué bien, qué alegría! Porque ayer tuvimos esos problemitas, pero hoy Sí, no está había perfecto. manera, sí. Ah, muy bien. Bueno, oye, me alegro tantísimo de que vuelvas al club, Elio. Hacía ya mucho que no venías, pero por fin tenemos libro nuevo y proyecto nuevo, ¿no? Sí, sí, fantástico. Sí, se lee al revés, pero todo el mundo lo identificará. Eso ya se Exacto, sabe. sería al revés, pero lo voy a volver a decir, el proyecto y la mirada. Y Vamos la a hablar de mirada. este magnífico libro, Elio. Sé que no necesitas presentación y que todo el mundo viene aquí a verte a ti, pero si me permites un minutito de Sí, claro, presentación tú y dirás. arrancamos con la sesión. ¿Te parece? Sí, sí, claro. Fenomenal. Pues vamos allá. Como veis, asimétricos, asimétricas, hoy estamos con nuestro queridísimo Elio Piñón, que es, por supuesto, arquitecto, doctor arquitecto por la ETSAB, es catedrático de proyectos también en la ETSAB desde el 79. Fue miembro fundador de la revista Arquitecturas BIS y es miembro de la Real Academia de Doctores de Barcelona. Entre 1998, Elio, y 2002, fuiste vicerrector de programas culturales también de la Universitat Politécnica de Cataluña. Además, en tu amplísima ya trayectoria has recorrido, yo creo que, no sé, dímelo tú, pero yo creo que prácticamente todo el mundo, toda Europa, con tus conferencias, también desde Latinoamérica, pues yo que sé, Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia, muchos de nuestros asimétricos y asimétricas que nos están viendo hoy desde esos países, por favor que nos saluden, que seguro que te están mandando todo su cariño desde allí. Además, Elio, eres autor de libros tan magníficos como Curso Básico de Proyectos o El Proyecto como Reconstrucción. Y ahora voy a barrer para casa porque ya los hemos hecho todos en mi club y todo el mundo los conoce, por supuesto, pero Teoría del Proyecto y observaciones elementales sobre el proyectar es que están en nuestro catálogo, uno, el primero en la colección poliédrica y el segundo en la colección Voces. De ambos hemos venido aquí a hacer club de lectura contigo y estamos felices de tenerte una vez más con nosotros con un proyecto nuevo, este precioso libro, lo digo otra vez, El proyecto y la mirada. Elio, yo de verdad muchísimas gracias por venir y yo creo que podemos arrancar, si te parece,
con qué es este libro, qué tenemos entre las manos en el proyecto y la mirada. Cuéntanos. Sí, no es un libro pensado desde el principio, sino que es la oportunidad de libro se me ocurrió cuando en un replanteamiento de la revista Cuadernos de Arquitectura me ofrecieron de ocupar una sección, que yo podía escoger el nombre, el tema, lo que fuera, pero que yo me comprometía cada dos meses a tener un texto. Y bueno, ya sabéis, ya saben mis amigos todos, que mi obsesión por la cuestión de la mirada en arquitectura y en arte en general, las artes visuales, claro. Las artes musicales sería la audición. Pero bueno, y también, pues las revistas de arquitectura, a pesar de que se llaman ilustradas, no atienden lo suficientemente bien este aspecto de ilustrado, porque en el fondo acaban siendo llenas de artículos muy conceptuosos y como que acaban no sirviendo para nada, pero bueno, van llenando revistas. Y entonces yo pensé dedicarme, o sea, fue como un reto personal, pues no, pues voy a proponer un artículo bimensual, que la periodicidad de la revista era esta, que tendría una parte muy importante, casi la más importante, que era visual, que eran fotos. Fotos que tomaría yo o fotos que seleccionaría entre tomadas por otros. Me parece que la autoría de una foto no necesariamente requiere que la tomes tú. Si la toma otro, pero tú la asumes, es como si la hubieras tomado tú, porque reconoces que esa foto está mostrando alguna cosa que está bien. Y el título, pues yo decidí llamarlo, y les pareció bien, Mirador. Siempre un poco jugando con esa ambigüedad de los títulos que a mí me gusta. Porque mirador tanto es el lugar desde donde se mira como la persona que está mirando. Entonces, de esa manera, bien. Y entonces, ¿de qué iba a hablar en esto? No sé, depende. Yo, entonces, como has dicho, pues yo viajaba mucho a Sudamérica, a Europa, y siempre con el teléfono, porque ya eran años en los que el teléfono ya permitía fotografiar, pues siempre encontraba alguna cosa, alguna sugerencia visual que me llevaba a una reflexión, digamos, teórica. Entonces, claro, hacía esto sencillamente. Yo me acuerdo de un par de títulos ahora, no he remirado el libro, porque esto hay que decir que es de casi 20 años, ¿eh? Esto fue del 2006 al 2008. Al 2008. Pero me acuerdo de dos títulos, uno que dice, lo simple no siempre es claro, que por cierto, un amigo mío, muy amigo, que tengo aquí delante, el otro día me mandó una fotocopia de la página, de esa página, y me dijo, esto no se puede decir mejor en menos palabras. Y entonces yo pensé, me hizo gracia porque es una idea que yo tengo muy presente. Lo simple no siempre es claro. Entonces yo me pregunto, ¿pero que lo simple es bueno? ¿Es bueno que una cosa sea simple? ¿Que una cosa sea clara es bueno? Ya empezamos en las categorías, ¿no? Entonces, sí, normalmente lo simple se considera que es bueno. Pues no, lo simple no es bueno, si atendemos a la etimología de lo simple. Lo simple es aquello que, por no tener más que lo esencial, no lo esencial, ha reducido todo, diríamos, para poder controlar la totalidad, ha limitado todo aquello que era incapaz de sintetizar. Por tanto, lo sencillo sí que es bueno, pero lo sencillo comporta una intervención del que proyecta. Lo simple sencillamente es que ha ido expulsando fuera todo aquello que no era capaz de ordenar. Lo claro sí que es bueno. Es difícil que una arquitectura que no sea clara tenga calidad. Y lo claro es lo contrario de lo complejo, no. Lo claro es contrario de lo complicado. Fíjate cómo las palabras, o sea, lo simple, lo sencillo, lo claro y lo complicado. O sea, es muy importante las palabras. Este era uno. El otro se llamaba transparencia y vitromanía. Vitromanía es un neologismo, es una palabra que no existe. Cada vez que la escribo en el ordenador me sale en rojo. Porque claro, en cambio cinemanía sí. Cinemanía sí que existe. O cualquier otra cosa manía. Pero vitromanía nadie se le ocurrió. Claro, es que cuando dices un edificio de vidrio, para que sea moderno, de vidrio. Bueno, pero ¿de vidrio para qué? Para que sea de vidrio solo. Porque eso en principio no es ningún valor ni es nada, es más bien un problema. Porque si es de vidrio se va a ver todo lo que hay detrás. Claro. Ahora, otra cosa es que lo que quiere sea transparencia. Entonces, eso sí que se puede considerar una manera de incorporar el espacio fuera. Eso ya es otra cosa. Bueno, pues esto eran dos de los que habían. Y, bueno, lo que ocurre es que cuando empiezan las nuevas épocas de las revistas, uno siempre piensa que eso va a durar, pues no sé, 10 años, 15.
No, duró 2 años, como suelen pasar estas cosas últimamente. El papel, pues es claro, tal. Y entonces, pues, llegué a hacer 12. Y entonces, tengo que reconocer que ya en el 2006 pensé, esto estaría muy bien convertirlo en libro, pensé. Pero cuando se acabó en el 2008 ya no pensé más en eso, porque pensé, con 40 páginas no se hace un libro, es que no se hace casi ni una revista. Y entonces se me olvidó la cosa. De todas maneras, después, perdón, el pimpinganillo, bueno. No pasa nada. De todas maneras, yo seguí con la cuestión, yo estaba entonces muy implicado con el proyecto y yo siempre digo que toda mi producción perdona, teórica no serviría para nada si no hubiera servido a mí y supongo que a otros. Elio, perdona que te pare, es que que tienes que colocar el otro porque se oye muy lejos y con mucho ruido, si puede ser. Ya está. Venga, fantástico, ya está. Bueno, Perfecto. todo lo que he escrito no serviría nada ni para mí ni para los otros si no sirviera para ayudar a proyectar mejor. Mucha gente dice, no, el teórico no. Yo he teorizado solo aquello que necesitaba para saber a qué atenerme a la hora de proyectar. Bien. Y el hecho de empezar a proyectar muy mayor, como yo he empezado, pero con mucho trabajo previo, me permite ser muy fecundo. No es el momento de hablar lo que yo consigo proyectar por hora, digamos, pero es muchísimo. Bien, como saben los que me siguen en Instagram. Tenemos un casco rebelde esta tarde. Un casco rebelde, sí, sí. Es demasiado grueso o mi oído es demasiado pequeño. Alguna cosa por seguro. A ver. Bueno, ahora a ver si o sea que yo seguí con 2 artículos que yo siempre aprecio mucho, 2 ensayos casi medios artículos, que son lo que decidí añadir al final y conseguimos entre vosotros y yo hacer un librito que, por cierto, os felicito por el tamaño. Yo no lo había visto hasta hace muy poco. Es como un misal, es un tamaño fantástico. Es pequeñito. Pequeñito. Es un libro de bolsillo, realmente de bolsillo, casi de chaleco. O sea, es un libro. Total. Y eso creo que le da. Y entonces añadí 2 artículos que son posteriores a los de la revista, a los del Mirador, que son Arquitectura, Juicio y Proyecto, del 2015, y Arquitectura del Proyecto. Otra vez juego con las palabras. La gente dirá, no, ¿quieres decir proyecto? No. Arquitectura del proyecto es como cuando las facultades de informática hablan de arquitectura de los computadores. ¿Qué quiere decir? Quiere decir la organización, cómo están hechos los computadores. Entonces yo jugaba de cómo se organiza un proyecto, qué cosas hay que atender. Entonces añadí estas cosas, a vosotros os pareció bien, a mí me pareció que quedaba fantástico. Yo creo que el librito, no queremos hacer propaganda de él, pero creo que está muy bien. Hombre, hacemos propaganda de él porque tienen que interesarse por él y tienen que comprarlo. Vosotros, está peor que lo haga yo. Porque, ¿qué voy a decir yo? Pero efectivamente es un libro pequeñito en tamaño, pero desde luego muy intenso. Porque en general, como mis libros son intensos. Que no son muy largos, no son muy extensos, pero desde luego concentran, son como una píldora concentrada, ¿no? Sí. De esa teoría para proyectar. Para eso proyectar, también es muy importante. Sí, ¿no? Sí. Me encantó, por supuesto, esa recopilación de artículos, ¿no? de Mirador, en el que hablas, pues, por supuesto, hablabas ahora, ¿no? de vitromanía, transparencia, pero hablas también, por ejemplo, de forma urbana, hablas de lo simple, hablas del objeto, hablas del sistema, hablas de muchas cosas a través de la mirada de las imágenes. Y a mí, ya que te has parado solo un minuto, Elliot, ya que te has parado en el artículo de lo simple no siempre es claro, a mí es que me parece preciosa porque además coincide que hemos estado por allí recientemente en la Maison Carré y en el Carré d'Art de Norman Foster. Claro, cuando ves estas 2 imágenes, ¿no? superpuestas, a mí me gustaría que tú nos contaras un poco aquí qué podemos ver, ¿no? en esta contraposición para que se hagan una idea de lo que se pueden encontrar en esta película. Si hubiera sabido esto, me lo hubiera remirado. La verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo a propósito de que lo decía. Pero probablemente es evidente. Y quien mira con intención, que para mí mirar como espero decir, pues quiere decir, de momento, establecer relaciones. O sea, una cosa que espero poder ampliar después es que mirar
no es identificar un objeto, sino establecer en todo caso relaciones entre un objeto y a lo mejor otro que hay aquí. Bueno, pues resulta que es curioso como la Maison Carré, o el templo romano allí metido en la izquierda, y después Foster hace otra cosa que de alguna manera también, sí, retoma el tema, claro, muchos siglos después, con otra tecnología, etcétera. No sé, la verdad, no sabría decirte en este momento a propósito de qué. Lo que seguro, sí, es precisamente lo que seguro que sé es que el que lo lea seguramente le sugerirá algo. Porque si no, la cosa no es sugerente, me callo. Efectivamente, porque es que ha sido muy curioso porque ya te digo que hace nada hemos podido ver estas dos obras y casi hemos hecho la misma foto, casi. Claro, Entonces, claro. Es muy curioso ver cómo las distintas miradas también inciden en quizá algunos temas porque son muy evidentes a veces al ojo, ¿verdad? Y por una cosa que me lo pones muy bien, una mirada sirve, es una mirada realmente que es capaz de reconocer los valores de una obra artística cuando se orienta, apunta a lo universal. ¿Y lo universal qué quiere decir? Que es algo común a mucha gente. Es lo contrario de lo peculiar. O sea, es lo contrario de decir, a mí esto me gusta y a mí qué me importa que a ti te guste, pero eso está bien o no. Esto ya no lo sé. Bueno, pues entonces eso es lo que tienes que mirar. Aprender a mirar es aprender a saber si una cosa está bien. No es aprender a ver qué dicen los famosos para repetirlo, como un mono de feria, ¿sabes? O sea que celebro que hayáis hecho casi la misma foto porque quiere decir que los dos nos lo hemos acertado. Efectivamente. Por lo menos. Pues, Elio, antes decías, ¿no?, que a ti te gustaba mucho jugar con las palabras y con los títulos, ¿no? Y de hecho, el título de este libro es un poquito misterioso, ¿no? Vamos a decir, un poco enigmático. O sea, de qué mirada estamos hablando, ¿no? O quién mira, cómo se mira al proyectar, cómo mira la persona que proyecta. Cuéntanos un poco. Sí, yo sé que para muchos amigos tengo una especie de obsesión con esto de la mirada y piensan, el Helio ya está otra vez con la mirada. Tal. Mira, es que seguiré aprovechando el sentido de las palabras. Mirar se contrapone a ver. Se contrapone a ver esencialmente. Una cosa es ver, he visto a mi amigo no sé qué, y el otro le dices, ¿qué miras tú? ¿Qué miras? ¿Qué estás mirando? O sea, ¿a qué diriges? He visto a... el ver es los puros sentidos, es la vista. El mirar los sentidos más las facultades del conocer, más la experiencia. Por tanto, ya hay una diferencia fundamental. Para mirar tú tienes que tener algún complemento que te haga orientar la vista en un sentido y no en otro. El ver es azaroso. Tú ves lo que se te pone por delante. El mirar tiene un propósito. Tú miras un escaparate porque hay una americana que a lo mejor te la vas a comprar. Pero no miras porque vas por ahí, ¿sabes? Fíjate en idiomas como el portugués, que conozco bien porque ya sabes que estuve un año en Brasil, donde mirar no lo utilizan. Creo que existe. Creo que sería correcto decir mirar en portugués. No lo he podido comprobar. Hoy he estado mirando en internet y no se aclaraban. Pero ellos dicen ollar. Ollar. Ollo es ojo. Es ull en catalán. Ollar. Y entonces ellos dan una ollada. Que en Barcelona decimos donar una ullada, prácticamente igual. Pero donar una ullada es ver superficialmente, una ojeada, en castellano decimos una ojeada. Y yo les digo siempre a los amigos y a los alumnos portugueses, es una pena que no tengáis el verbo, o si lo tenéis que no uséis, mirar, porque mirar es intencional, es definitivo, es penetrante, tal. Fíjate como los italianos sí que lo distinguen. Tienen vedere, que es ver, pero tienen guardare, guarda puesto. Mira esto. Sí. O sea que, por tanto, renunciar a la mirada no es quedarse ciego, sino sencillamente renunciar a trascender la visión. Porque la mirada es la trascendencia de la visión, es ir más allá de la visión. Y es como renunciar a reconocer la realidad física y en realidad es tener desconfianza en los sentidos por pensar que los sentidos por sí solos ya son capaces de sacar conclusiones. Los sentidos no sacan conclusiones, solamente sacan conclusiones en el aspecto puramente sensitivo. Cuando comes un helado y te gusta,
pues sigues comiendo porque te gusta. Pero cuando dejes de comer sabes que se acabará. La mirada no es así. Cuando tú miras una cosa y reconoces algo que había allá, no es que no te quieres estar allí toda la tarde, sino que más bien te quieres ir porque quieres pensar sobre lo que has visto. Yo creo que con esto queda bastante aclarado qué es eso de la mirada, ¿no? Está claro, clarísimo. Y claro, cuando se perdió la mirada en la arquitectura, que está claro, pues se perdió mucho. Y estamos viviendo todavía de la desorientación de cuando se dejó de mirar, sustituido por otros. Háblanos de ese momento, Elio, de esa pérdida de la mirada. Ay. Mira, esto ocurrió. Yo he tenido la suerte o la desgracia de empezar la carrera en el año 60, que si hubiera que establecer una fecha y en números redondos, yo diría que fue ahí cuando se estropeó todo. O sea, que cuando yo empecé la carrera era justo cuando se estropeó todo. Es decir, a los 2 años de acabarse el Seagram Building, o sea, casi nada, ¿no? Cuando la arquitectura moderna estaba llegando a los máximos que nos han llegado hasta nosotros. Hubiera llegado más arriba, supongo, pero como decidieron pararla, pues ya no pudo llegar. Y entonces decidieron pararla. Unos tipos que no entendían qué era esto y pensaban que para lo raro que era, estaba durando demasiado. ¿Sabes? La razón en el fondo era esta. Esto tan raro, y ya llevan 20 años. Estos tipos que se dejen de bromas ya. Y volvamos a cosas nuevas. Y entonces salió primero el brutalismo y después salió los nacionalismos de cualquier signo y después salieron pues el inclusivismo y después salió, yo qué sé, el exclusivismo y después el Venturi y empezaron todos a marear la perdiz. Claro, esto, los que estábamos en actividades académicas y, como decía que sabíamos leer y escribir, pues claro, lo sentimos mucho, pero teníamos argumentos de defensa, teníamos la reflexión. Pero el arquitecto profesional, que es el bueno, insisto, que es el que realmente nos enseña a todos lo que hay que hacer, que aprende intuitivamente y que no lee libros, pero tiene una mirada súper educada, este tipo sí que se quedó totalmente desconcertado. Claro. Porque él sabía, tenía unas referencias, tenía unas... Y dejó de tenerlas. Y sencillamente le cambiaron el horizonte. Imagínate que le mueven la tierra, el suelo, y entonces el tipo pues se entregó a lo que dijeran. Pues ahora hay que hacer esto, pues esto. No, este tipo ya no se fiaba en lo que miraba. Este era el drama. ¿Y cómo crees tú que repercutió esta pérdida de visualidad o de miradas? ¿Cómo crees tú que se destila en la profesión? Yo creo que fue muy bueno, hasta el extremo de que fue muy bueno para los que estaban planeando una reconversión del consumo normal en el consumo compulsivo. O sea que eso les vino como casi algún de estos paranoicos que crean siempre contubernios. Seguro diría, no, eso fue una cosa proyectada porque hacía falta una cosa, hacía falta eliminar la propia idea de gusto. Si tú no eliminas la idea de gusto, tú no te vas a poner unos pantalones que o bien te enseñan la rayita de atrás o bien te hacen cuartucheras, o como se pone hombres y mujeres, porque toca llevarlos. O sea, y por tanto, o se viste uno muy delgado con una cosa que le va fatal, o una persona gruesa con una... ¿Eso por qué pasa? Pasa porque se ha eliminado previamente la idea de gusto, frente a la idea de actualidad. Yo porque, es que esto se lleva, y como se lleva, no hay ningún criterio superior al que se lleva. Imagínate eso en el mundo de la arquitectura. Pues ahora se llevaba a hacerlo torcido, pues torcido. Ahora se llevaba a hacerlo neoclásico, pues neoclásico, lo que hiciera falta. Digamos que era una cuestión como de modas, ¿no? Por llamarlo... sustituir la idea de calidad por la idea de novedad. Y esto fue tremendo. Claro. Porque la novedad nunca se acaba. Porque siempre, cuando una cosa se ha hecho, pues vendrá otro y hará otra. Y luego otra. Y así, y un día lo conté, me parece que en 30 años, no sé si hubieron 17 doctrinillas que se fueron sucediendo. Yo conté un día 17. Es una barbaridad. 17. Claro. Y dices, si el episodio anterior a la arquitectura moderna, que fue el clasicismo, entendido en sentido amplio, claro, el barroco es clasicismo, el manierismo es clasicismo, el neoclasicismo es clasicismo, duró 350 años, ¿quién podía pensar
que una revolución como la de la arquitectura moderna, que es la mayor revolución de la historia de la arquitectura, en 20 años se iba a resolver. Es que esto es una cosa que yo pienso, pues los señores que escribían libros con toda la convicción de que ya estaba bien y que era una mala broma, como un mal sueño, que había que... Bueno, pues han pasado 70 años y sigue la arquitectura moderna, mejor o peor, pero por ahí por las ciudades. Y... Desde luego. Pero, Elio, digamos que no todo el mundo, ¿no? No todo el mundo dejó de seguir esos criterios de la arquitectura moderna. Ahora tengo que hablar de Latinoamérica, que para mí fue el gran descubrimiento. Me preguntaba el otro día una alumna, pero ¿cómo fue que usted se fue? ¿Cómo decidió que la modernidad estaba? Y dije, yo no decidí nada, yo es que ni sabía que allí había esa arquitectura. Yo lo descubrí cuando empecé a ir. Mis alumnos de doctorado eran la mayoría que hicieron 90%. Latinoamericanos se hacían mayores, eran profesores de sus escuelas, me invitaban a dar cursos en sus escuelas y de momento yo descubrí que allí había una arquitectura moderna. Yo lo atribuyo a dos factores. Uno, al hecho de que el Atlántico siempre quita las cosas de lo superfluo y les llega las cosas más limpias. O sea que aquí nos vendían la arquitectura moderna llena de teorías y de contubernios. No, allí les llegaba puramente las imágenes, ¿sabes? Y miraban revistas y aprendieron arquitectura como hay que aprenderla, en revistas, eso está claro. A proyectar, digo. A dar conferencias seguramente se aprende de otras maneras, pero a proyectar se aprende mirando revistas. Eso lo tengo claro. Entonces, bueno, esto por una parte. Y después, yo también diría que ese plus de desarrollo socioeconómico, en el peor sentido de la palabra, que tenemos los europeos respecto a ellos, también ha hecho que ellos hayan estado más tranquilos para evolucionar y para ir elaborando lo que en los años 50 y 60 hicieron unos arquitectos buenísimos, algunos de los cuales he tenido la fortuna de conocer y de hablar con ellos. Que además es que hay una cosa, ¿no? De la que nos hablas o digamos que flota todo el rato sobre este libro, sobre esta recopilación, un poco casi como si la palabra concepto, ¿no? Tú nos llevas un poco a esa palabra de concepto, que si el concepto quizá hubiera desplazado un poco esta manera de mirar. Cuéntanos un poco sobre esto. Está bueno el clavo. Efectivamente, el abandono de la visualidad tuvo que compensarse de alguna manera, porque si uno ya no se fía de lo que ve, de paso diré, el dibujo como instrumento para el proyecto es pésimo, que mientras no ha habido otro, lo hemos usado todos, pero en cuanto ha aparecido la posibilidad de modelar en vez de representar, modelar, bueno, yo no sé quién sigue dibujando, pero es una persona del siglo pasado. O sea, eso... Ay, Elio, ¿te hemos perdido? ¿Puede ser? Te hemos perdido, Elio, yo creo. Sí, sospecho que te hemos perdido. ¿Te has quedado congelado? No sé si ha pasado algo con la conexión. No sé, asimétricos y asimétricas, si estáis por aquí. Sí, efectivamente hemos perdido a Elio. Puede haber sido ahí algún momento ahí de conexión, de pérdida de conexión. Esperadnos, no os vayáis, que estoy convencida de que en un minutito volvemos a estar con él, a tenerla en pantalla. Voy a volver a mandarle la invitación a ver si conseguimos recuperarle. Sí, ya le tenemos aquí. Ya está, ya estamos otra vez. Sí, que digo que, claro, en cuanto a los profesionales se les quitó las referencias que ellos tenían y un determinado sistema para entender las cosas, a cambio de nada, porque no es que se ofreció una alternativa. Sencillamente se decía que eso era horrible, si sería horrible, que se llamaba estilo internacional, más con demagogia, con un populismo espantoso. Si será malo, que se llama internacional, fíjate, como si dijésemos aquí los feudos, los reinos de taifas de los humanos hay que reconstruirlos bien para, bueno, ahora ya vemos cómo va el mundo también. Bueno, pues
Entonces alguien inventó lo del concepto. De manera que yo cómo sé que si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Pues yo me invento lo que llamaban un concepto, que no tiene nada de concepto. Yo más bien le llamo un cuento chino. Era una especie de narración. Era un cuento chino, sí. Una narración previa, cargada de buenas intenciones probablemente, pero absolutamente ajena a la arquitectura, según la cual el edificio tenía que ser, pues no sé qué, la incursión de la noche en el día, y bueno, unas cosas he oído yo tremendas. Y bueno, y entonces, ¿cómo sabía si la cosa estaba bien? Si al final lo que salía se parecía en algo a aquello que yo había explicado antes, pues estaba bien. Hasta el extremo de que muchos profesores de proyectos se negaban a corregir un proyecto si el alumno previamente no le había explicado el concepto, es decir, en mi versión al cuento chino. Una vez una arquitecta brasileña me dice, yo cuando al final de carrera que tenía que hacer una biblioteca tal, pues el profesor se negó a corregirme porque me dijo que yo no le había explicado el concepto. Yo no sabía qué era el concepto, yo había hecho una biblioteca como yo había sabido, yo me había informado tal, y le había hecho, y él me decía, no, pero usted me ha de explicar. Quiero decir, fue una cosa acabando, dar risa si no hiciera llorar, porque y así décadas y décadas y décadas. Y claro, aquellos polvos trajeron estos barros. Claro, de hecho, Elio, tú dentro en el libro, en uno de los textos, digamos, nuevos, creo que es en el primero, en el de Arquitectura, Juicio y Proyecto, o no, creo que es Arquitectura del Proyecto, en el que entras con los 5 axiomas, hay una Sí. parte en la que nos dices que quizás hasta nos hemos quedado demasiado pegados a esta cuestión un poco como artística, ¿no? Y hemos abandonado o nos hemos olvidado de que la arquitectura es un poco, está muchísimo más cercana a la construcción y a la representación de la construcción que a otra cosa. Entonces, a mí me resulta muy interesante esto que estabas diciendo ahora. Bueno, yo no puedo, por definición, nunca quejarme de que la arquitectura es demasiado artística, porque la arquitectura, por definición, es artística. Lo que ocurre es que la arquitectura no es el edificio. O sea, eso es una cosa que muchas veces sin darte cuenta haces. Tú, sí, he ido a ver un arquitecto. No, usted ha visto un edificio que, si es así, es gracias a que el autor tenía unas ideas arquitectónicas que le han permitido hacerlo de esa manera. Eso ya sé que puede parecer un poco raro, pero se entiende si lo piensas un poco. O sea que ahora los 5 axiomas me estás cogiendo porque yo ni me acuerdo los axiomas. Yo cuando escribo una cosa ya la doy por buena y ya no la reviso. No, porque en cambio yo estoy en otras cosas, ¿no? No te preocupes porque es una cosa que me va resonando a mí, porque sí. yo, claro, al repasar todo el libro entero, lógicamente me va resonando las cosas que vas diciendo, ¿no? Sí. Y hay una cosa... No, pero, dime. Mira, una vez hemos hablado del concepto y toda esta historia, una cosa que sí que me parece útil decir a propósito de esto que estamos viendo es que, vamos a ver, algo que creo que viene al cuento. Estos objetores que decidieron y tenían poder para anular la arquitectura moderna, tampoco es que fueran tontos. Yo cuando digo, ellos no entendieron lo que era, hombre, no entendieron lo que era porque no podían entenderlo. Esto es una cosa que a los que nos escuchan les puede interesar. ¿Por qué no podían entenderlo? Mira, si una persona, hay 3 colores a los que, por lo que sea, porque es daltónico, no los ve por un problema de limitación visual o lo que sea, tú le puedes enseñar todo lo que quieras de esos colores que no va a ver, porque no entran dentro de su universo visual. Claro. Bueno, pues estos tipos eran casi todos de la trascendencia que venían del planteamiento hegeliano del arte, el arte como expresión del espíritu del tiempo, etc. La arquitectura moderna no venía por ese lado, venía por la tradición formalista, de que a lo largo del siglo XIX empezaron unos discípulos de Manuel Kant, del filósofo alemán. Y por tanto, mientras para unos la arquitectura era una expresión de valores, digamos, supuestamente
compartidos, pero ves a ver, para los otros la arquitectura era forma, hasta el extremo de cuando yo estudiaba, y enseguida aclararé lo que es forma, que no es figura, ¿eh? Como mirar no es ver, o sea, forma no es figura. O sea, que, entonces, digamos, estos señores estaban acostumbrados a ver figuras y atribuir a las figuras un contenido simbólico. Y ellos estaban felices de ver, pues bueno, pues mira qué bien, tal. No. Y la forma es otra cosa. La forma es el sustrato que queda de un edificio o de un objeto cuando ha desaparecido todo lo material. Es aquello que lo está vertebrando, es aquello, ¿sabes? Y por tanto la forma no es obvia. Una de las razones por las cuales yo defiendo la visualidad, yo practico la visualidad, es porque es la única manera de acceder a la forma real de los edificios. A veces me dicen, y la forma de los edificios, que no, la forma es aquello sin la cual el edificio no existiría, pero si el edificio se arruinase, la forma no la arruinarías, porque no es de carácter material. La forma es de carácter relacional, ¿sabes? Entonces, son relaciones que luego determinan que aquello sea así. Esto sí que... Entonces, ahí sí que insisto mucho yo, en todo tipo de... tú vas a los 5 esos que los he publicado en 3 o 4 sitios, las 5 cuestiones y te juro que no me acuerdo ahora. Sí. Pero sí que me acuerdo de algo que yo he puesto en boca de Le Corbusier casi siempre y que dudo que lo dijera Le Corbusier. Y más bien se me ocurrió a mí leyendo, sí, porque a veces me han dicho, yo eso no lo he leído nunca, me parece muy interesante. Bueno, pues a lo mejor resulta que lo digo yo. Los atributos del arte moderno, yo siempre decía, Le Corbusier en un libro, en un ensayo que se llamaba Fundamentos del arte moderno, que hizo con Osanfan, decía, eran economía, precisión, rigor y universalidad. Ya digo, me huelo que esto lo saqué yo leyendo aquello, pero en todo caso creo que Le Corbusier algo así diría, porque no creo que me lo haya inventado totalmente. Eso sí que yo lo aconsejo, y lo digo de vez en cuando, esto sí que lo aconsejo a aquel que quiera saber si un proyecto que está haciendo y quiere recurrir a conceptos y sea incapaz de verlo así, que es como se ven las cosas, se ven así, ñaca, de vez, que recurra a eso, que lo someta a la prueba de economía. Y cuando digo economía, no me estoy refiriendo solo a economía monetaria. Como consecuencia es posible que sea economía de medios, economía de instrumentos, de medios de proyecto. Precisión, es evidente lo que quiere decir precisión, que las cosas no sean más o menos. Si ha de ser así, si ha de ser 4, 4, y si ha de ser 6, 6. Rigor, que es decir, partir de unos principios y no cambiarlos a medio proyecto. Y no, ahora yo... Entonces, y universalidad, que lo recoja a los otros 4, a los otros 3. Es decir, que las cosas tengan validez más allá del lugar donde aparece. Esto me sirve aquí, ¿no? ¿Cómo que me sirve aquí? Esto tiene que servir como estructura relacional, porque si no sirve a otro y a otro, pues no sirve para nadie. O sea, claro. Desde luego. Es un poco justo lo que hablábamos, es que tengo todavía el libro abierto por la página de la Maison Carré, era justo lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Que las relaciones las terminas reconociendo porque están ahí, claro. No son tangibles, sí. No son tangibles, pero existen, ¿no? Elio, otra pregunta que a mí me gustaría hacerte al hilo de relacionándolo con la mirada. ¿Y qué pasa con esa práctica del proyecto? ¿Qué pasa con el proyectar y la mirada? ¿Qué ocurre ahora con este acto, con esta actividad? Bueno, pues lo que ocurre es que al final los arquitectos, y eso yo tengo, hace 3 años que sé lo que es Instagram y que estoy publicando cosas, y claro, sin querer ves lo tuyo y ves lo de otros y tienes un diagnóstico provisional siempre, porque no me dedico a eso y no soy estadista ni mucho menos estadístico, pero ves por dónde van las cosas. Y tú ves que si quieres tener 153.000 likes de esos, pues tienes que poner una cosa que sea bien banal, que sea, si es una obra muy conocida, no importa que la foto sea mala, porque no se van a dar cuenta. O sea, porque ellos no están mirando la obra, ellos están mirando que es de Mies van der Rohe. Y como Mies van der Rohe dicen que es muy buen arquitecto, pues vamos a ponerle, no sea cosa que... O sea que un like, claro. O sea que más que
que utilizarlo para aprender o para medir tu capacidad de reconocimiento de otras cosas, se utiliza como para no pasar por tonto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ciñéndome a mis proyectos que pongo, pues yo he percibido que pues reciben más likes pues las fotos planas que las fotos más complejas, los planos más que las axonometrías, es decir, todo aquello que es más fácil de convertir en un cliché, ¿eh? O sea, todo aquello que no compromete ni a uno mismo, o sea, que no le exige nada, que no le exige pues tenerse que fijar 10 minutos para ver aquello como es, y por lo menos que no le exige, no le enseña nada. O sea, que yo muchas veces digo, ¿cómo es posible que esta cosa pues les guste a más gente que esta? Cuando esta les está enseñando cosas que no saben. Y esa probablemente es muy bonita, tal, pero ya volvemos a la visión, no a la mirada, ¿no? No les está enseñando nada. Mira, hay un ejemplo muy bueno para decir. Yo hace 3 o 4 días publiqué una foto de mi estudio, vamos, de donde yo trabajo, que es una mesa con 2 ordenadores, con un teclado de piano aquí, porque yo toco piano, y con un teclado de internet ahí, de ordenador, y nada más. Tú sabes que en 7 horas tuvo 260 y no sé cuántos likes. Ningún proyecto de los que he puesto ha tenido eso en esos minutos. Ninguno, pero ninguno. Es decir, que en el fondo hay más cotilla que arquitectos, ¿sí? Que les ha gustado, mire, ya sé yo, Elio, ¿sí? Es que los arquitectos somos muy cotillas también, hay que reconocerlo. Seguramente. Sí, pero es cierto que quizá con lo que estabas comentando, quizá las imágenes más simples, vamos a decir... Sí, más simples, está muy bien utilizado el término. Sí, claro, sí. mantienen a la visión de los que las terminamos viendo en una zona de confort. De confort, ¿no? Una zona de, efectivamente. Entonces, no nos exigen nada, bueno, no nos exigen nada más allá que lo que tú decías antes de los sentidos. Sé si me gusta o no me gusta, pero hasta ahí, ¿no? Y efectivamente quizá habría que hacer una reflexión en este momento y es una oportunidad de hacer esa reflexión ahora con este libro también, ¿no, Elio? ¿Cómo lo ves? Sí, sí. Mira, yo muchas veces me preguntan amigos o exalumnos. Mis amigos siempre son exalumnos. Lo que pasa es que mis exalumnos ya tienen 70 años algunos. Pues es decir, porque yo empecé muy joven y porque yo soy muy mayor ya. Y me dicen, ¿este edificio te gusta? Yo les digo, no, a mí no me gustan los edificios, me gusta el gin tonic. Los edificios me interesan. No, claro, es que... ¿Cómo vas a decir que te gusta un edificio? Sí, pero si un edificio tú no lo puedes... Y esto viene... De una utilización, no voy a enmendar la plana yo a los traductores de Kant, y no sé alemán para saber el término de Kant cuál era, pero esto del placer sensitivo y el placer estético, a mí me parece que eso induce a confusión, porque utilizar la misma palabra placer para resentirse a una cosa que a lo mejor la comes, o con una cosa que la tienes que mirar y la tienes que reconocer, eso es confuso. Entonces tú me dirás, bueno, ¿y qué término utilizarías tú en vez de placer? Yo te lo digo enseguida, satisfacción. Yo diría placer sensitivo y satisfacción estética. Porque en realidad cuando tú reconoces un edificio que ni sabes de quién es, ni sabes cuánto se ha hecho, supones por el aspecto cuando eres mayor ya, y de momento dices, este edificio que hay al lado de mi hotel es muy bueno, y en la facultad donde estás, y no voy a decir ni la ciudad ni nada, para no ofender a nadie, los profesores te dicen, pues no sé qué edificio te refieres. No esperes un edificio brillante. Es un edificio modesto, pero impecable. ¿Qué edificio será ese? Entonces viene uno y dice, sí, esto es lo de tal, y dice el nombre del arquitecto. Y entonces tú dices, bueno, arquitecto, ¿no? Ah, si vos lo decís, y ha dicho el país. Si tú lo dices, bueno, pues ese arquitecto que pasaba en esa ciudad y en ese país por ser un buen arquitecto comercial, si ahora en este momento en el mundo no están haciendo 10 tesis doctorales sobre él, no están haciendo ninguna. ¿Y por qué? Ah, porque fue Elio y dijo que era muy buen arquitecto. Fatal. Eso lo tenían que haberse dado cuenta ellos, claro. ¿Te das cuenta? Desde luego. Porque no miraban. Veían y decían, bueno, pues mira, un edificio como todos, en realidad. No, mire, fíjese usted. Y lo verá. Claro. Si tienes la mirada educada y tú miras, ¿cómo se educa? Bueno, no, iba
preguntarte precisamente cómo podemos tener la mirada un poco más atenta, vamos a decirlo así, para poder aprender y tener la mirada, digamos, entrenada. ¿Cómo podríamos hacer esto, Elio? Yo creo que hay que cultivarla, como todo, como el ir en bicicleta o como jugar al billar. Claro. Si uno quiere jugar al billar y no juega nunca, pues no va a jugar. Hay que cultivarla. Yo seguramente siendo consecuente con mi obsesión por la mirada y por lo visual y tal, bueno, ya ves que en mi web he hecho una cosa que nunca he visto que haya hecho ningún otro, ni arquitecto, ni nada parecido, que es poner, no sé si son 400 o 500 imágenes que yo he tomado de diferentes arquitectos del mundo, poniendo además quién son y todo, por si eso servía a alguien. No tanto para que vean qué arquitectos yo considero interesantes, sino para que vieran cómo miro yo, y en la medida que les interesase, aunque fuera solamente por la diferencia de edad, decir, hombre, pues si este tipo que hace libros y tanta cosa mira de esta manera, hay que ser muy humilde, te voy a decir la verdad. Yo me he pasado 50 años para llegar a ahora, y me he pasado 50 años trabajando y tratando de perfeccionar aquello que yo consideraba que era fundamental para proyectar. Y bueno, yo estoy contento de cómo me ha ido a mí. Yo diría que, pero sobre todo, no esperar que van a aprender leyendo, porque leyendo no van a aprender a mirar. Y cuando vosotros vais en verano y ponéis en Instagram, que yo como naturalmente os sigo, y digo, mira esta pareja cómo fotografían, pues fotografiáis muy bien. ¿Por qué? Coño, porque habéis educado la mirada, claro. O sea, eso no lo ha regalado nadie. Bueno, me alegra mucho que te gusten las fotografías. Hombre, porque eso significa muchísimo. No, las he seguido este verano todas. Y felicidades, aprovecho para... Muchas gracias, Elio. Pues hay una última cosa que casi, porque ya estamos casi en los últimos 10 minutos, y yo no quiero dejar pasar, porque me parece una palabra, como estamos hablando de palabras desde el principio, una palabra muy importante en este libro, que es precisamente la palabra juicio. Me parece que no nos la podemos saltar porque es fundamental a lo largo de todo este. Y además de la de juicio, te añadiría la palabra criterio. Cuéntanos un poco estas dos palabras, cómo las ves tú y cómo podemos... ¿La otra has dicho? Y la otra es criterio. La otra es criterio. Criterio, sí. Fíjate, es que cuando definía la mirada como los sentidos más las facultades del conocer, estaba utilizando una expresión de Kant, cuando él dice que el juicio estético es precisamente una actividad de interacción atípica entre la mirada, es decir, entre los sentidos, entre la visión y las facultades del conocer, es decir, lo que toda una persona ha aprendido, lo que una persona sabe, la experiencia. Y es precisamente en esa interacción atípica, que no tiene nada que ver con la interacción con la razón, por ejemplo, porque eso le hace a uno pues no atravesar una calle cuando viene un coche. Por una parte ve que viene el coche, por otra parte dice, si atravieso me cogerá. No, eso no tiene nada que ver, eso es determinante. No, es una interacción atípica que te permite no saber si eso está bien o está mal. El concepto de juicio no tiene nada que ver con el de la legislación y con el veredicto judicial. No, el juicio no es decidir si esto está bien o esto está mal, sino es reconocer si esto tiene unos atributos que le hacen ser una obra artística. O sea, el juicio es mucho más refinado, quiere decir, sí o no, no es eso. Por tanto, el juicio es fundamental para proyectar cada decisión que tomas, que los hacen con rayas, con rayas. Yo que lo hago con elementos, con elementos. Es decir, cada vez que tú relacionas dos unidades, sean las que sean, tú tienes que saber lo que estás haciendo. Tienes que saber qué sentido tiene eso dentro del conjunto. Y si no haces eso, pues haces mal de no haber nacido en un momento en el que habían unas convenciones que te permitían proyectar sin hacerte esos planteamientos. Pero en esta situación de desconcierto que estamos, yo no sé cómo hacerlo sin plantearme estas cosas. Y entonces, pues por una parte tienes el juicio, y el juicio te lleva a un criterio de acción. El juicio y criterio se relacionan así. Si tú tienes capacidad de juicio, tú tendrás criterio para tomar decisiones. Lo que no puede ser es tomar decisiones sin capacidad de juicio, porque entonces son decisiones arbitrarias que al final te saldrá un desastre, como pasa muchas veces. Claro. Entonces ya mucho mejor recurrir a obras que te parezcan bien de otros y hacer tu versión. Exacto. Yo es lo que hago, Yo muchas veces lo que ocurre, como yo
recurro a lo que llamo arquetipo, que otro día hablaremos de eso, que sería, digamos, la célula mínima formal, sería eso. Entonces, muchas veces, cuando digo, este proyecto lo he hecho a partir de tal proyecto de no sé quién. Dicen, no puede ser, si no se parece nada. Coño, no se parece nada, no, pero lo esencial, arranqué de allá. Claro, Exacto. esta es una jugada para no estar en manos de otros. Sí. O sea que, juicio fundamental, juicio como base de criterio, y criterio fundamental para tomar decisiones. Desde luego. Y sobre todo, que el mundo no se inventa cada día, y que hay gente muy buena, que los tenemos a mano, que hoy día está divulgado en el Internet, en todos lados, en Instagram, y que se puede aprender mucho. Yo aprendo muchísimo en Instagram, de cosas que cuelgan otros, claro, de ellos o de terceros, mucho, sí, constantemente, cada día. De hecho, en el libro, Elio, también lo cuentas, no hace falta que te acuerdes, pero también lo cuentas que tu manera de aprender pasa por mirar los proyectos de otros, ¿no? Y claro, es que es como una especie de base. ¿Cómo no vamos a aprender mirando lo que ya se ha hecho? Y desde luego aprendiendo a través de todas esas obras. Y me encanta que hayas dicho que en tu web tienes ese repositorio, ¿no?, de imágenes de otros artistas, porque me parece muy interesante también eso, la manera en cómo miras tú o cómo claro. nos puede llevar a cómo proyectas tú, a entender esta cuestión, ¿no? Efectivamente, sí, es así, es así. Cuando estabas hablando se me ocurría algo que no sé exactamente qué es, porque esta dinámica agota mucho, pero vamos a ver, ¿qué era exactamente? No, estamos hablando de... Sí. De aprender, estamos hablando de aprender mirando, sí. Pues, sí, amigos de otras profesiones, no sé, desde médicos a ingenieros. A veces cuando yo me quejo de que las escuelas de arquitectura no parten del edificio, sino que parten de disciplinas que rodean la arquitectura y esperan que la síntesis se produzca por una intervención del Espíritu Santo o algo así, me dicen, o sea que en vuestra carrera no se parte del edificio, como los médicos partimos de la anatomía de una persona, de un muerto o de un... Pues no, en nuestra carrera no. Se enseña tan mal como el latín, que el nominativo, el genitivo, los verbos, tal, y al final, ¿quién sabe traducir una línea? Yo no conozco a nadie que sepa traducir una línea. En cambio, mira el inglés. Fíjate qué ejemplo te pongo. El inglés empieza, My Taylor is rich. Eso era la símil de mi época. Entonces, a partir de ahí se va estirando. Fíjate cuánta gente habla o chapurrea inglés. ¿Y qué poca gente habla latín? Pues la mayoría de esta gente ha estudiado más años latín que inglés. O sea, este ya es un argumento que yo creo que descalifica la enseñanza convencional de las escuelas. Ahora, tú no plantees una enseñanza alternativa como yo he propuesto plantear, porque automáticamente al final te cogen la convencional. Porque esta es, o sea que lo raro es hacer como se ha hecho siempre, como se ha hecho durante toda la historia y como hace cualquier otra profesión. Eso es lo raro. Estamos en un mundo, como decía, muy enrarecido, los arquitectos, mucho. Muy enrarecido. Desde luego, Elio. Pues, Elio, mira, ya estamos ahora sí en los últimos minutitos de la sesión. Yo te quiero agradecer muchísimo que hayas compartido esta tarde aquí con nosotros. Se quedan muchos temas pendientes, se quedan temas muchos. como la enseñanza, que lo acabas de abrir ahora, pero a mí me interesa muchísimo saber qué opinas sobre esto. Yo creo que en otro momento podemos hablar también de cómo proyectas tú, de cómo enseñas tú. A mí me parece... vamos, de ti es que hay que aprender absolutamente todo y la verdad que te agradecería muchísimo si algún día quisieras volver y habláramos de estos temas. ¿Te parecería bien? Yo sí esto lo podemos hacer sin necesidad de haber hecho otro libro y si hiciera falta lo haría también. Oye, podemos coger... Si esto lo podemos hacer sin que haya un libro por medio, encantado. Tú me avisas con una semana de tiempo y lo montamos. Fantástico, Elio. Cuando quieras. Con libro o sin libro se hará pues esta hacemos, sesión. Muy bien. Sobre la enseñanza, fantástico, lo tengo muy reciente. De la arquitectura. A mí me parece un tema fantástico sobre el que reflexionar. Yo creo que hay mucho de lo que hablar ahí y mucho que pensar para que podamos seguir evolucionando también como profesión, porque si no vamos a estar estancados siempre con el mismo problema encima de la mesa. Voy a repetir el título del libro que nos lo preguntaban por ahí. Este libro se llama El proyecto
concepto y la mirada. No os lo podéis perder. Sabéis que está disponible en nuestra web, por supuesto, pero como siempre lo digo y Elio lo sabe, nuestras amigas las librerías os necesitan. Por favor, si vais a comprar libros, hacedlo en librerías. Me da igual Sí, en la Jordi Capell en Barcelona, en Finestras en Barcelona, donde queráis, o en Naos en Madrid, en la Hora Azul, librería donde queráis, en cualquier librería de barrio de vuestra casa, al lado de vuestra casa, allí es donde tenéis que comprar este libro y el que queráis. Elio, te doy las gracias enormemente desde Madrid y estamos deseando verte en persona, a ver si nos podemos ver sí, pronto sí, sí. y te mandamos un abrazo súper fuerte, ¿vale? Muy bien. Igualmente, María. Encantado. Un Chao. abrazo muy fuerte, Eli. Gracias. Chao. Adiós, chao.